Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Guadalupe Hinojosa sobre los concursos mercantiles. Acompáñenme. Lupita, bienvenida a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy para platicar de un tema, yo creo quizá, por supuesto no es nuevo, pero sí un tema a lo mejor que no mucha gente entiende, que es cómo funciona el concurso mercantil. Sin más te diría, para que la audiencia entienda a lo mejor de qué estamos hablando, ¿qué podemos entender por concurso mercantil y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la quiebra? Pues mira, primero que nada, muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación. Pues un honor estar en la barra. Y contestando a tu pregunta, el concurso mercantil no es otra cosa más que un procedimiento legal establecido en la ley que tiene por objeto regular la viabilidad de las empresas que han caído en un estado de insolvencia, pero no solamente regular precisamente o busca la viabilidad de las empresas, sino que busca la viabilidad de todas aquellas empresas con las cuales mantiene una relación de negocio. Eso es lo que debemos de entender por concurso mercantil. Ahora, una de las cuestiones que ha pasado mucho en la práctica y que pasa allá afuera con los asesores, con los abogados, contadores, los propios empresarios, etcétera, es que siempre asocian precisamente el concurso mercantil a la quiebra. Seguramente tú me has visto mucho criticar esa parte de, oye, no está en quiebra, está en concurso mercantil, correcto, ¿no? Porque no es lo mismo que hablemos precisamente de quiebra, que inmediatamente escuchas esa palabra y pues, por supuesto, ya lo asocias al fracaso, ¿no? O sea, que al empresario le fue mal, hizo algo malo, etcétera, ¿no? Entonces, pues no, realmente algo más alejado que eso, ¿no? Porque realmente pues el concurso mercantil, si bien es cierto y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante seguramente, el concurso mercantil pues tiene dos etapas y precisamente una de ellas es la quiebra, pero no necesariamente tenemos que llegar ahí. Realmente el espíritu de la ley de concursos mercantiles es precisamente no que las empresas quiebren ni que cierren, sino que continúen en el mercado. Ok. Justamente entonces, ¿cómo funciona en estricto sentido este procedimiento? ¿Cuántas etapas tiene? Ok, ya nos anticipas que hay dos, pero digamos cómo funciona la duración y ante quién se inicia este procedimiento. Ok, primero, el concurso mercantil es un procedimiento que está dirigido tanto para personas físicas como para personas morales. Sí. La única característica que deben de tener precisamente para acceder a este tipo de procedimiento es que tengan que tener la característica de comerciante, es decir, llevar a cabo actos de comercio conforme al Código de Comercio. Eso por un lado. Por otro lado, se tienen que dar ciertos requisitos que establece la Ley de Concursos Mercantiles para que puedas ingresar a este procedimiento, y la Ley de Concursos Mercantiles precisamente te habla de que van a poder acceder o se van a poder someter a este procedimiento, van a ser sometidos a este procedimiento, aquellos comerciantes que hayan incumplido generalizadamente en el pago de sus obligaciones. Y para esto la propia Ley de Concursos Mercantiles nos define que debemos entender por incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones. Y para esto la ley pues, nos dice, oye, por lo menos debe de haber un incumplimiento de 2 acreedores, por lo menos de 2, que las deudas tengan 30 días de haber vencido, que del monto total de la deuda el 30% se encuentren vencidas y que el comerciante no tenga los activos suficientes en un 80% para hacer frente a esas obligaciones vencidas. Entonces, son supuestos que la verdad es que dices, pues cuando los escuchamos ahí, pues, así como te los estoy comentando, pues parecieran bastante complejos. La realidad es que no. O sea, simplemente ahorita con lo que vivimos hace algunos años con motivo de la pandemia, claro, muchísimas empresas a los 2 meses ya estaban en ese supuesto, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Una vez que se dan estos supuestos, ya sean para personas físicas o para personas morales, la ley establece pues, que hay que presentar o que podemos ingresar a este tipo de procedimientos de forma voluntaria o
de forma forzosa. De forma voluntaria es cuando el comerciante lleva a cabo un análisis de su situación financiera en la empresa y toma la decisión de someterse al procedimiento concursal. Entonces solicita el sometimiento al procedimiento concursal. Y de forma forzosa es cuando algún acreedor demanda que sea sometido ese acreedor a un procedimiento concursal. Entonces es la forma en la que llegamos a este procedimiento. ¿Y qué es lo que nos dice la ley en cuanto al procedimiento, ¿no? El procedimiento, la ley nos habla de 2 etapas sucesivas. La realidad es que para efectos prácticos consideramos muchos, entre ellos yo, que son 3 etapas, ¿no? Okay. La primera etapa, que es una etapa que se considera preconcursal, que corresponde a una visita, en donde un especialista designado por el IFECOM, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, va a tener como labor justamente revisar que se den estos supuestos establecidos en la ley que te acabo de comentar. Esa va a ser su única labor. Entonces es una etapa preconcursal, esa es la primera. Ya posteriormente, si este visitador considera que ese comerciante sí se encuentra en un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones, así se lo informa a un juez de distrito, en donde el juez lo que va a hacer es que va a dictar una sentencia, ¿no? Va a dictar una sentencia declarando a ese comerciante en concurso mercantil. Esto es muy importante porque, adicional a la definición que te acabo de comentar de concurso mercantil, el concurso mercantil o la declaratoria de la sentencia es colocar precisamente a ese comerciante en un estado jurídico. Es un estado jurídico completamente extraordinario, ¿no? Entonces, se le coloca en un estado jurídico de concurso mercantil. Claro. Entonces, inicia el concurso con esta sentencia de declaratoria e inicia, de acuerdo a lo que establece la ley, en la etapa de conciliación. Esta etapa de conciliación yo siempre señalo que es como el corazón del concurso mercantil. ¿Por qué te lo digo? Porque el artículo 1 precisamente de la Ley de Concursos Mercantiles te establece con toda claridad que es de interés público la viabilidad de las empresas. Okay. Entonces, la etapa de conciliación, precisamente, ¿cuál es el objeto de esta etapa? Es la viabilidad de la empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empresario, esa persona física, esa persona moral que se encuentra en una situación de insolvencia, en una situación de crisis económica, que a lo mejor puede ser momentánea, derivado de cualquier o de diversas situaciones, ¿no? Claro. Que es, pues, precisamente, imagínate este escenario en donde tenemos a un deudor con un solo patrimonio y tenemos a múltiples acreedores queriendo precisamente cobrar respecto de un solo patrimonio. Entonces, es por eso que hay una pluralidad de acreedores o lo que se busca, o lo que busca este procedimiento concursal es precisamente que toda esta pluralidad de acreedores concurran a un solo procedimiento con el objeto de que busquemos llevar a cabo el intercambio de estas acciones contenciosas individuales o judiciales individuales entre un acreedor y un deudor por una sola acción universal, ¿no? En donde lo que se va a buscar precisamente es llevar a cabo una reestructuración de las deudas que tiene ese deudor con toda esta multiplicidad de acreedores, con el objeto de que la empresa continúe siendo viable, ¿no? Sobre todo por la importancia precisamente que tiene la empresa dentro de una economía o de la economía en cualquier país, ¿no? En cuanto, pues, a la generación propia del empleo, la compra de bienes y servicios, el propio pago de los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, realmente por eso la importancia y el corazón que yo te digo del concurso mercantil es esa etapa de la conciliación, porque lo que vamos a buscar es que la empresa se rehabilite financieramente hablando. Sí, siga siendo viable. Claro, continúe siendo viable y no tenga que verse forzado a tener que cerrar su negocio. Esa es la primera etapa que nos contempla la Ley de Concursos Mercantiles. Y la segunda etapa ya es propiamente la etapa de la quiebra, ¿no? Que es cuando no hubo una conciliación. Exacto, ya cuando las empresas no son viables desde el punto de vista completamente financiero. La realidad es que también la quiebra no tenemos que asociarla a cuestiones de fracaso o verlo en un sentido negativo. Sí. Pues al final del día, si por la situación que haya llegado el empresario o el comerciante a esa situación de insolvencia, tiene que cerrar las cortinas o tiene que bajar las cortinas y no es posible llevar a cabo un proceso
normal de disolución y liquidación de la empresa, pues el concurso mercantil en determinados momentos y en ciertos casos realmente resulta ser el instrumento jurídico viable para que se pueda cerrar de forma completamente ordenada el negocio. Sobre todo cuando estamos hablando en estos temas de insolvencia, donde yo te decía que tenemos a muchos acreedores queriendo cobrar sobre un solo patrimonio, a un solo deudor, y en donde ya tienes demandas de tus proveedores, ya tienes demandas bancarias, ya tienes al fisco, etcétera, ¿no? Ya tienes a lo mejor laudos laborales, entonces va creciendo precisamente la deuda, y la empresa, pues a lo mejor, pues resulta que ya no es un muy buen negocio, ¿no? Porque ya el mercado ya cambió y entonces ya no es viable ese negocio. ¿Qué es lo que haces? No la puedes disolver, pero tampoco tienes la liquidez suficiente, los activos suficientes para poder hacer frente al 100% de esas obligaciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues vamos a cerrarla de forma completamente ordenada, de tal manera de que pues, los acreedores precisamente salgan lo menos dañado posible de este procedimiento. Entonces, esas son, en términos así como muy generales, el procedimiento que te establece la ley de concursos mercantiles. Ahora me preguntabas ante quién se presentan, ¿no? En esta parte quiero contarte que actualmente conocen de este tipo de procedimientos los juzgados especializados, los juzgados de distrito en materia de concursos mercantiles, ¿no? Así es su denominación. Tenemos actualmente 2 juzgados especializados que tienen su sede aquí en la Ciudad de México, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Y tú me dirás, Lupita, ¿por qué 2 y por qué nada más aquí en la Ciudad de México, no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, la verdad es que esta parte resulta ser bastante interesante porque primero, pues bueno, la ley de concursos mercantiles, que es la que rige este procedimiento, se publicó el 12 de mayo del 2000. Han pasado casi 23 años y pues te tengo que decir que estos juzgados especializados en materia de concursos mercantiles apenas entraron en funcionamiento el 4 de marzo del año pasado. Uy. Es decir, durante 22 años, no teníamos juzgados especializados que conocieran precisamente de este procedimiento, por supuesto, porque dices, bueno, pues ¿quién conocía de este tipo de asuntos? Pues los juzgados de distrito en materia civil, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Con esto poco que te acabo de comentar de vamos a reestructurar financieramente hablando a la empresa, imagínate un juzgado de distrito en materia civil, que normalmente ven amparo, pues métete a las entrañas de una empresa para efecto de ver cómo vas a reestructurar la empresa para que sea viable. Entonces, la realidad es que los juzgados de distrito, hasta antes de la creación de los nuevos juzgados especializados, pues la verdad no les gustaban este tipo de asuntos. Por supuesto que había jueces que le entraban y se metían y conocieron muchísimo de la materia y se capacitaron, etcétera, ¿no? Pero pues realmente eso eran los menos. O sea, imagínate, estaba viendo precisamente ayer las estadísticas del IFECOM y en estos 23 años hasta el día de ayer que saqué las estadísticas, solamente se han presentado 946 concursos mercantiles en 23 años. Sí, no. O sea, imagínate, realmente no llegamos ni siquiera a 20 procedimientos de esta naturaleza en 23 años. Entonces, esto te lo comento porque dices, bueno, ¿por qué son estos 2 nada más? Pues bueno, porque realmente no se justifica todavía la creación de tener muchísimos más juzgados, pero sin duda, yo siempre lo he dicho, en el momento que los juzgados ya entraron en funcionamiento, o sea, eso constituye, por supuesto, un enorme paso el que hemos dado en México en esta materia. Y con estos juzgados especializados, entonces, supongo, o quiero entender que los tiempos también son bastante ágiles a comparación de la cargabilidad que pueda tener a lo mejor alguien en materia civil. Claro, por supuesto, porque, o sea, seguramente has escuchado hablar de concursos mercantiles, el más sonado mexicano, ¿no? Mexicana lleva más de 15 años ya en concurso mercantil. No puede ser posible que, si estamos hablando de que es una empresa que necesitamos rehabilitar financieramente hablando por la importancia que tiene la misma, pues no puede ser posible que se tarde tanto tiempo un procedimiento. De entrada, este problema de tener que ingresar al procedimiento, pues resulta realmente ser muy tardado. Entonces sí, o sea, una de las cuestiones que ha estado pasando con la creación de los nuevos juzgados especializados es precisamente que ya los procedimientos o los plazos que nos establece la propia ley de concursos
se buscan respetar, puede haber ciertas variables, ¿no? Pero en términos generales, yo he visto que ya se empiezan a cumplir. Es más, si el periodo de conciliación, que no lo comenté hace un momento, tiene una duración de 185 días con la posibilidad de 2 prórrogas cada una. Si se dan los 185 días, terminan y no se logró la firma de un convenio, no se solicitó la prórroga, al día 186 el juez ya está dictando la sentencia de quiebra. Entonces, esto te lo comento precisamente para que veas pues que realmente los procedimientos ya son más rápidos y más ágiles. Y la verdad es que eso es muy bueno, porque antes podríamos entrar a este tipo de procedimientos si estás 3, 4, 5 años, ¿no? Y no logras salir del procedimiento, y ahorita pues por lo menos ya sabes que tienes 6 meses, 1 año máximo, en donde dices, pues ya se tiene que definir si salgo con la firma de un convenio concursal, ¿no? O en su caso, no me queda más que cerrar bien el negocio. Sí, totalmente. Y te voy a preguntar, Lupita, en cuanto a acreedores, por ejemplo, ¿el gobierno puede ser un acreedor perfectamente? Por supuesto, la propia ley de concursos mercantiles te establece un orden de graduación y prelación de créditos, ¿no? Y este orden de graduación te establece que en primer lugar están todos aquellos acreedores que se consideran singularmente privilegiados. Estos tipos de acreedores únicamente se dan cuando el comerciante, el concursado, es persona física y se refiere a los gastos relativos a muerte y última enfermedad. En lo normal, ¿no? En el universo de los concursos mercantiles que hay, la mayoría son personas morales. Entonces, ¿dónde inicia el orden para las personas morales? Inicia con todos aquellos acreedores con garantía real. Con ellos inicia ese orden. Posteriormente vienen los créditos fiscales y algunos que la ley considera otros laborales. Ahorita te explico esta otra parte, pero están los créditos fiscales, en donde aquí resulta ser algo bastante interesante, porque en el derecho y en la insolvencia en el mundo están regulados en este tipo de procedimientos los créditos que se consideran créditos públicos. Sin embargo, nosotros en la ley únicamente contemplamos como créditos públicos a los fiscales. Es decir, todas aquellas otras deudas que se puedan generar en donde tú le debas a la administración pública, pues realmente si no tiene una autoridad fiscal esa atribución de llevar a cabo su recaudación y no le asigna un número de crédito fiscal como tal, resulta ser un crédito común, ¿no? Claro. Por mucho que sean para el Estado. Entonces, esto pues creo que contesta un poco la pregunta de que el Estado, por supuesto, que forma parte de los concursos mercantiles, son acreedores. Luego, todos aquellos que tengan un privilegio especial, que así lo determine cualquier tipo de ley. Luego, los comunes y luego las partes relacionadas, ¿no? Entonces, este es el orden. Sin embargo, previo a este orden que nos establece la propia ley de concursos mercantiles, hay otro tipo de acreedores que se consideran créditos contra la masa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, los trabajadores. Claro, importante. Si tú te diste cuenta, yo no los mencioné en este orden, ¿no? Pero precisamente los acreedores, porque tienen una característica muy importante, ¿no? Pues simplemente el trabajador como cabeza de familia, mujer, hombre, lo que sea, pues realmente necesita medios para subsistir. Entonces, la ley de concursos mercantiles precisamente lo que hace es que busca proteger entre todo el universo de los acreedores, en primerísimo lugar, a los trabajadores, ¿no? Entonces, ellos son los que cobran en primer lugar, por eso tienen una categoría completamente diferente. Luego están todos aquellos relativos con los gastos relacionados con la administración de la masa, aquellos relacionados con la operación normal de la empresa, porque dicho sea de paso, ¿no? El concurso mercantil, una vez que tú ingresas a este tipo de procedimiento, no tiene de ninguna forma la intención de paralizar la operación de la empresa. Lo que busca es que continúe en el mercado. O sea, lo que hay que privilegiar es precisamente la operación de la empresa, que no deje de operar, que no deje de generar ingresos, ¿no? Y para eso, pues precisamente dentro de esta categoría están todos aquellos gastos indispensables para la operación de la empresa, que es lo que privilegia la ley de concursos mercantiles. Lo que va a hacer la ley de concursos es que vamos a suspender momentáneamente el pago de la deuda para ver de qué forma la reestructuramos, pero pues para poder reestructurar esto necesito que la empresa siga operando. Si la empresa deja de operar por cualquier situación, en ese momento se pone en riesgo su viabilidad. Ok. Entonces, en resumen, digamos, el objetivo del concurso justamente es la viabilidad
de la empresa. Así es. ¿Cuáles podrías decir, Lupita, que son las ventajas, y si es que las hubiera, las desventajas del concurso mercantil? A ver, las ventajas que yo veo, primero, pues que es para personas físicas o para personas morales que ejerzan actos de comercio. Correcto. Y que ante una situación de insolvencia o de falta de liquidez, te reitero, no importa el motivo que haya llevado a ese comerciante a esa crisis financiera, pues por supuesto que la forma o el tratamiento jurídico que hay que darle a la empresa es precisamente el concurso mercantil, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el procedimiento. Actualmente ya tenemos juzgados especializados, lo que permite precisamente que el procedimiento se lleve al pie de la letra, que los plazos se traten de cumplir en la medida de lo posible. Lo que busca es precisamente, lo que ya se privilegia es esta parte de la conciliación, ¿no? Anteriormente es de, bueno, ya no se puede, vamos a quebrarla con permiso, o no conozco, está muy complicado. No, pues ya, ¿no? Pues no, realmente lo que se está buscando es precisamente que las empresas se rehabiliten, que se vuelvan a insertar en el mercado. Es como en España se conoce en algunos supuestos como una segunda oportunidad. Vamos a darle una segunda oportunidad al empresario. Todos tenemos derecho al error, ¿no? Entonces vamos a apoyarlos. Y posteriormente, las desventajas que yo le veo, primero es que no es un procedimiento que esté hecho todavía para pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas empresas. La realidad es que no es un procedimiento que sea para ellas, porque sí resulta ser un procedimiento complejo, aunque yo te comento que los plazos ya son cada vez más cortos. La realidad es que un pequeño empresario, 3 meses, 6 meses, es muchísimo tiempo para el tipo de para estas pequeñas empresas. Entonces, desgraciadamente, no es un procedimiento que actualmente esté. Dentro de ello, pues por supuesto, dentro de las desventajas es que, a pesar de que nuestra ley es considerada como una ley moderna, ¿no? Por así decirlo, a pesar de que tiene 23 años, moderna en el sentido de que tiene todos aquellos principios que ha dado UNCITRAL o el Banco Mundial en materia de insolvencia, nuestra ley de concursos mercantiles los contempla. Pues la realidad es que necesitamos adecuarla a la nueva realidad económica que tenemos en México, entre ellas, pues sobre todo el proteger a las micro y pequeñas empresas, ¿no? En las medianas empresas, algunas, yo te puedo decir pues que realmente sí entran algunas empresas, ¿no? Y pues bueno, lo que hay precisamente que trabajar es esa parte, ¿no? Porque sí constituye, pues, por supuesto, una gran desventaja en este momento. Y es que es interesante además lo que comentas en la parte de que, por ejemplo, una persona física, o sea, sí puede ser insolvente, claro, si tiene actos de comercio, pero a lo mejor una pyme, ¿no? Realmente no le conviene el esquema. En este sentido, te preguntaría, Lupita, ¿por qué, digamos, el concurso mercantil no es tan conocido? ¿Por qué hay tan pocos casos? ¿A qué falta para que entonces realmente, pues, personas físicas con actividades de comercio o alguna persona moral, pues, digamos, si lo necesita, lo conozca y pueda beneficiarse del concurso? Yo creo que lo que hace falta es precisamente difusión, ¿no? Yo por eso celebro y te agradezco enormemente tu invitación a este programa, porque lo que necesitamos es difundirlo, ¿no? O sea, este tipo de cosas que necesitamos darlas a conocer. Lo que yo te decía, el concurso mercantil es una figura que actualmente se encuentra muy estigmatizada. Entonces, como está estigmatizada porque oímos concurso mercantil, inmediatamente lo asociamos a quiebra. Entonces, en ese momento incluso a mí me ha tocado ver las posturas de empresarios que, no, ¿cómo crees que me voy a ir cómo me propones eso? Porque pues es que los números me están diciendo qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es darle difusión, que entiendan precisamente no solamente otros abogados que se dedican a otras materias, los contadores, los asesores de los empresarios, los propios empresarios, que entiendan precisamente cuál es el objetivo de este procedimiento, y que al final del día, como ya tenemos estos juzgados especializados, algo que nos puede ayudar es precisamente que empecemos a construir pues una cultura, precisamente una cultura concursal, ¿no? Entonces, creo que es el principal motivo, ¿no? La falta de conocimiento de este tipo de figuras y de cómo operan. Sí, como suele suceder en muchas cosas, tanto jurídicas como no.
Nos quedarían escasos 2 minutos, Lupita. Te pediré que sean unos últimos comentarios justamente hacia la gente, es decir, que no le tengan miedo, como dices, a lo mejor al concurso, o sea, que si llega a ser necesario, pues asesoren correctamente, busquen a las personas que realmente saben. ¿Qué comentarios finales o reflexiones dejarías? Pues bueno, yo lo que les diría precisamente a todos los que nos ven es que en efecto no le tengan miedo al concurso mercantil. El concurso mercantil es un instrumento jurídico que está diseñado para poder resolver temas financieros, crisis por las cuales atraviesan los empresarios, en los cuales ya empiezan a dejar de pagar las deudas a múltiples acreedores. Entonces, la herramienta jurídica o el instrumento jurídico que debemos utilizar en este tipo de procedimientos precisamente es el concurso mercantil, pero no solamente a los empresarios, ¿no? Los abogados, los asesores tienen que empezar a meterse a conocer este tipo de procedimientos con el objeto de que puedan recomendar este tipo de tratamiento jurídico a cuando existe un problema económico financiero por parte de la empresa. Es lo que yo les podría recomendar. Perfecto, Lupita. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en Abogacía Trabajando. Por supuesto, el espacio está abierto. Y digo, qué mejor que seguir actualizándonos en este tema, darlo a conocer. Así que te reitero, las puertas están abiertas, Lupita. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Un tema, por supuesto, no nuevo, ya lo explicaba Lupita, incluso la legislación tampoco ya es muy novedosa. Sin embargo, bueno, los juzgados especializados sí lo son. Creo que es una materia en la que le tenemos que dar mucha difusión, que la gente lo conozca, las empresas, las personas físicas que requieren quizá iniciar un procedimiento de concurso mercantil. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.